Cuando las cadenas se rompieron y el gigante del norte cayó de rodillas ante la mujer que había comprado como ganado, con sangre vikinga tiñendo la nieve a su alrededor y su último aliento pronunciando un nombre cristiano, ella comprendió que el amor más feroz de todos los mares había nacido en el momento más oscuro de su vida, el día en que fue subastada con un saco en la cabeza. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año del Señor de 871 traía consigo vientos de terror desde el norte. Las costas de Northumbria temblaban bajo el peso de las invasiones nórdicas. Los monjes escribían en sus manuscritos iluminados que Dios castigaba los pecados de Inglaterra enviando dragones desde los mares helados. Pero no eran dragones. Eran hombres con hachas afiladas y corazones tallados en hielo y batalla. En el convento de Santa Hilda, sobre los acantilados que miraban hacia el mar implacable, las novicias aprendían a temer más las velas rojas en el horizonte que al mismo infierno. Porque el infierno, al menos, prometía llamas conocidas. Los vikingos prometían algo peor, el olvido de todo lo que una mujer cristiana había sido enseñada a hacer. El Lara de Whitby había crecido entre piedras grises y oraciones latinas. Su padre, un noble menor, la había entregado a la iglesia cuando tenía 7 años. No por devoción, sino por conveniencia. Una boca menos que alimentar, una dote menos que pagar. Pero el Lara nunca había sentido el llamado divino. Sus oraciones eran mecánicas, sus cantos vacíos. Cuando miraba por las ventanas ojivales del convento hacia el mar infinito, no veía la creación de Dios. Veía libertad imposible. Tenía 19 años cuando las velas rojas aparecieron en el horizonte como manchas de sangre sobre el cielo gris del amanecer. La abadesa ordenó cerrar las puertas, esconder el oro, rezar, siempre rezar. Pero los vikingos no respetaban ni puertas ni oraciones. Llegaron con el rugido del mar en sus gargantas, con hachas que cantaban canciones de muerte, con ojos azules como el hielo profundo del norte. Derribaron las puertas en minutos. El olor a incienso fue reemplazado por el olor a hierro y sudor de batalla. El Lara corrió, no hacia la capilla donde las otras novicias se arrodillaban sollozando. Corrió hacia afuera, hacia los acantilados, hacia el único escape posible, el vacío del mar. Prefería las rocas que la esclavitud, prefería la muerte que el deshonor. Pero una mano enorme la agarró por la cintura antes de que alcanzara el borde. Un brazo grueso como el tronco de un roble la levantó del suelo como si fuera una muñeca de trapo. Ella gritó, pateó, mordió. Sabía que la matarían. Los vikingos eran bestias paganas sin alma. Eso le habían enseñado. Le colocaron un saco sobre la cabeza. La oscuridad absoluta la envolvió junto con el olor áspero de la tela mojada. Podía escuchar gritos, metal chocando, órdenes en una lengua gutural y extraña. La arrojaron sobre algo duro, un barco. Podía sentir el movimiento de las olas, el crujido de la madera, voces masculinas riendo y celebrando. Viajó durante horas en esa oscuridad sofocante, atada como un animal, con el miedo creciendo en su pecho como una planta venenosa. Cuando finalmente el barco se detuvo y la arrastraron afuera, no sabía si seguía en Inglaterra o si la habían llevado al fin del mundo. El saco no fue removido. Podía escuchar murmullos, pasos pesados rodeándola, el sonido de metal tintineando. Monedas. Estaban negociando, la estaban vendiendo. Una voz grave gritó algo en nórdico. Hubo risas, luego otra voz, más profunda que el trueno sobre las montañas. Silencio. Y entonces el saco fue arrancado de su cabeza.
La luz del atardecer la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, lo primero que vio fue a un hombre. No, un gigante, un coloso de músculo, cicatrices y poder absoluto. Medía más de 2 metros, con hombros que parecían capaces de cargar el mundo entero. Tenía cabello rubio oscuro trenzado con cuero y pequeñas runas talladas en hueso. Su barba estaba cuidadosamente mantenida, dividida en 2 trenzas. Pero eran sus ojos lo que la dejó sin aliento, azules como el hielo de los glaciares, penetrantes, antiguos, y en ese momento fijos completamente en ella con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera. Vestía pieles de lobo sobre una túnica de cuero oscuro. Brazaletes de plata cubrían sus antebrazos, cada uno grabado con símbolos que ella no podía comprender. En su cintura colgaba un hacha de guerra con mango tallado en runas. Era el hombre más aterrador que había visto en su vida, y acababa de comprarla. El gigante caminó hacia ella con pasos que hacían temblar el suelo. El ara retrocedió instintivamente, pero las manos que la sostenían la mantuvieron en su lugar. Él se detuvo frente a ella. La estudió de arriba abajo, como si evaluara ganado. Pero en sus ojos no había crueldad. Había algo más, algo que ella no podía nombrar. Entonces habló. Su voz era profunda, resonante, con un acento espeso que hacía que las palabras sonaran como cantos de guerra. Pero las palabras eran en su idioma. En inglés, roto pero comprensible. Me casaré contigo hoy. No fue una pregunta, no fue una súplica, fue una declaración, un decreto. El destino mismo pronunciado por labios paganos. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre el campamento vikingo, mientras las hogueras se encendían y los hombres del norte gritaban en celebración, el ara de Whitby comprendió que su vida como la conocía había terminado. Ella había rezado toda su vida a un Dios cristiano. Pero esa noche, bajo un cielo extranjero, sería entregada a un Dios de guerra y mar. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, pero su alma ardía por el enemigo que la había reclamado. Esta es la historia de Elara y Ragnar, el rompehielos. El mundo de Elara había sido construido con piedra fría y oraciones aún más frías. El convento de Santa Hilda era un lugar de silencio perpetuo, donde las voces femeninas solo se alzaban para cantar alabanzas a un Dios que nunca parecía escuchar. Desde niña, había aprendido que una mujer virtuosa era una mujer callada, obediente, invisible. Su día comenzaba antes del amanecer con el tañido de las campanas para maitines. Se arrodillaba sobre piedras heladas hasta que sus rodillas sangraban bajo el hábito áspero. Memorizaba salmos en latín que no comprendía. Bordaba manteles para el altar con dedos entumecidos por el frío. Las hermanas mayores le enseñaban que el cuerpo era un templo que debía ser mortificado, que la belleza era vanidad, que el deseo era pecado. Pero Elara nunca había logrado apagar el fuego en su interior. Cuando caminaba por los claustros y veía el mar a través de los arcos de piedra, sentía un anhelo salvaje que no podía nombrar. Quería correr, gritar, sentir el viento en su cabello suelto en lugar de escondido bajo el velo. Quería saber cómo se sentía la libertad. Las otras novicias la consideraban extraña, demasiado curiosa. Demasiado indomable. La hermana Agnes, la priora más severa, decía que tenía sangre pagana en las venas, que necesitaba más ayuno, más oración, más disciplina. Pero ninguna cantidad de flagelación había matado el espíritu rebelde de Elara. Su único consuelo había sido Brother Thomas, el monje escriba que visitaba el convento para copiar manuscritos. Era un hombre mayor, con ojos amables, que le había enseñado a leer en secreto. Le había mostrado mapas antiguos del mundo conocido.
le había contado sobre las tierras más allá del mar, sobre los vikingos. Son hombres como cualquier otro, le había dicho una vez, pero viven bajo otros dioses, siguen otras leyes. Para ellos, morir en batalla es la mayor gloria. No temen a nuestro infierno, porque tienen su propio paraíso de guerreros. Elara había escuchado fascinada y aterrorizada. ¿Cómo podían existir hombres que no temían a Dios, que adoraban la guerra en lugar de la paz, que veían la muerte como un regalo en lugar de un castigo? Ahora lo sabía. El mundo de Ragnar Eriksson había sido forjado en hielo, sangre y honor. Nacido en las tierras frías de Noruega, en el asentamiento de su padre cerca de los fiordos profundos, donde el sol desaparecía durante meses enteros, había aprendido a sostener un hacha antes de aprender a hablar en oraciones completas. Su padre, Erik el Rojo de Barba, había sido un jarl respetado, un líder de hombres, un guerrero cuyo nombre hacía temblar a sus enemigos. Ragnar había crecido escuchando las sagas cantadas en el gran salón, historias de ancestros que habían navegado hasta los confines del mundo, que habían peleado contra gigantes de hielo y serpientes marinas, que habían ganado su lugar en el Valhalla. Para los vikingos, la vida era simple, luchar era sagrado, la lealtad al clan era absoluta, el honor era más importante que la vida misma. Un hombre que moría viejo en su cama era un hombre maldito, pero un hombre que caía en batalla con un hacha en la mano y una canción de guerra en los labios. Ese hombre vivía para siempre en las historias. Ragnar había ganado su apodo, el rompehielos, durante su primera incursión. Tenía 16 años cuando su longship quedó atrapado en el hielo marino cerca de las costas de Irlanda. Mientras otros hombres entraban en pánico, Ragnar había saltado al agua helada con su hacha y había comenzado a golpear el hielo con fuerza sobrehumana. Golpe tras golpe, sin detenerse, aunque su piel se volvía azul, aunque su respiración se convertía en nubes de hielo. Abrió un canal, salvó a su tripulación y casi murió en el proceso. Desde entonces su reputación había crecido. Era conocido como un guerrero implacable en batalla, pero justo en el trato. No torturaba prisioneros, no violaba mujeres, no mataba niños. Seguía las viejas leyes vikingas con devoción religiosa. Sus hombres lo seguirían hasta el Niflheim mismo, si se los pidiera. Pero Ragnar cargaba una pena secreta. 3 años atrás había estado casado. Su esposa, Astrid, había sido la hija de otro jarl. Era hermosa, fuerte, digna de las sagas. Le había dado un hijo. Durante 2 años, Ragnar había conocido algo parecido a la paz. Luego vino el invierno de la enfermedad, la fiebre que quemó a través de su asentamiento como fuego invisible. Se llevó a ancianos, niños, guerreros, se llevó a Astrid, se llevó a su hijo. Ragnar había cargado sus cuerpos personalmente hasta la pira funeraria. Había cantado las canciones de muerte. Había colocado las monedas sobre sus ojos para pagar su pasaje al otro mundo. Y luego había enterrado su dolor bajo capas de batalla y rabia. No había vuelto a pensar en tomar otra esposa. ¿Para qué? Los dioses le habían quitado todo lo que amaba. Mejor vivir como un guerrero completo. Morir joven, reunirse con los suyos en el Valhalla. Pero entonces, en ese maldito mercado de esclavos en la costa de Northumbria, había visto algo que hizo que su corazón muerto despertara. Una mujer con un saco en la cabeza, de pie entre prisioneros sucios y derrotados, pero con la espalda recta. Orgullosa incluso en cadenas, podía ver sus manos apretadas en puños bajo las cuerdas. Podía ver cómo sus hombros temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Algo en ella le recordó a los lobos salvajes de las montañas de su hogar, capturados, pero nunca domesticados. Cuando su comprador arrancó el saco de su cabeza y Ragnar vio su rostro por primera vez,
Sintió como si un rayo de Thor lo hubiera golpeado directamente en el pecho. Ella no era como las mujeres vikingas de cabello dorado y piel bronceada por el sol del norte. Era pálida como la luna llena sobre nieve fresca. Su cabello era oscuro como la noche más profunda, largo y enredado, cayendo en ondas salvajes sobre sus hombros. Sus ojos eran del color del ámbar atrapado en resina antigua, dorados, feroces. Y lo miraban no con lágrimas ni súplicas, sino con desafío absoluto. En ese momento, Ragnar tomó una decisión que cambiaría su destino. No la quería como esclava, la quería como esposa, como compañera, como la madre de los hijos que reemplazarían lo que había perdido. Ofreció el doble del precio que el mercader pedía. Nadie se atrevió a superarlo. Ragnar Rompehielos no era un hombre que aceptara desafíos por posesiones que había reclamado. Cuando pronunció las palabras que sellarían su destino, vio el shock en esos ojos dorados. Pero también vio algo más, un destello, como la chispa que precede al fuego. Me casaré contigo hoy. Y mientras sus hombres comenzaban los preparativos para una ceremonia vikinga improvisada, Ragnar se preguntó si había capturado una esposa o si había invocado a su propia destrucción. La ceremonia no fue en una iglesia cristiana con incienso y cánticos sagrados. Fue bajo el cielo abierto, con el mar rugiendo en la distancia y antorchas creando sombras danzantes sobre las carpas de cuero. El ara fue llevada al centro del campamento, donde los vikingos formaban un círculo. Habían traído pieles de oso para cubrir el suelo frío. Una anciana con tatuajes en el rostro y ojos blancos como la leche apareció murmurando en nórdico antiguo: una volva, una bruja, una sacerdotisa de los viejos dioses. El ara quería correr, quería gritar que esto era una blasfemia. Pero las manos firmes de dos mujeres vikingas la sostenían, no con crueldad, pero sin permitirle escape. Le quitaron su hábito destrozado de novicia. Por un momento horrible, pensó que la desnudarían frente a todos. Pero en lugar de eso, la vistieron con una túnica de lana azul oscuro, bordada con hilos de plata en patrones que parecían olas y serpientes entrelazadas. Le colocaron un broche de bronce en el hombro. Le trenzaron el cabello con cintas rojas. La estaban preparando como a una novia. Cuando terminaron, Ragnar apareció del otro lado del círculo. Se había cambiado también. Ahora vestía una túnica ceremonial de color rojo sangre, con un cinturón de cuero grabado con runas. Llevaba un anillo de oro en el brazo derecho, grueso como un puño, brillando a la luz del fuego. Su hacha ceremonial colgaba de su cintura, el metal pulido reflejando las llamas. La volva alzó las manos y comenzó a cantar. Su voz era antigua, poderosa, resonando en el pecho de Elara como el latido de un tambor de guerra. No entendía las palabras, pero sentía el poder en ellas. Un poder que no era el de su dios cristiano, era más salvaje, más antiguo, más honesto. La sacerdotisa tomó una copa hecha de cuerno de animal, tallada con símbolos intrincados. La llenó con hidromiel que había sido bendecido sobre brasas ardientes. Se la ofreció primero a Ragnar. Él bebió profundamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Elara. Luego la copa fue ofrecida a ella. Elara la miró. Si bebía, estaría aceptando, estaría consintiendo, estaría traicionando todo lo que le habían enseñado. Pero si no bebía, ¿qué? ¿La matarían? ¿La dejarían morir de hambre? ¿La venderían a alguien peor? Y además, una parte pequeña pero insistente de su alma susurraba: ¿qué has perdido realmente? ¿Un convento donde nunca fuiste feliz? ¿Una vida de oraciones vacías? ¿Un Dios que nunca escuchó tus súplicas por libertad? Tomó la copa con manos temblorosas, la llevó a sus labios. El hidromiel era dulce y fuerte, quemando su garganta mientras bajaba.
Podía sentir el calor extendiéndose por su pecho. Los vikingos gritaron en celebración. Golpearon sus escudos con las empuñaduras de sus espadas, creando un trueno ensordecedor. La völva tomó la mano derecha de Ragnar y la mano derecha de Elara. Con un cuchillo pequeño y afilado, hizo un corte superficial en la palma de cada uno. La sangre brotó, roja y caliente. Luego presionó las palmas juntas, entrelazando sus dedos. «Sangre con sangre», dijo la sacerdotisa en inglés entrecortado, para que Elara pudiera entender. «Alma con alma. Lo que Odín ha unido, que ningún hombre lo separe». Ragnar habló entonces, su voz profunda cortando a través del ruido de la celebración. Habló en nórdico, pero una de las mujeres traducía en susurros para Elara. «Yo, Ragnar Eriksson, te tomo como mi esposa ante los dioses y los hombres. Te protegeré con mi vida, te honraré con mi nombre. Los hijos que lleves serán míos y mi clan será el tuyo». Esperaban que ella respondiera, pero Elara no sabía qué decir. No había practicado votos vikingos, no conocía sus palabras sagradas. En cambio, habló desde su corazón, en su propio idioma, con voz temblorosa pero clara. «No elegí esto, no elegí este destino, pero juro que no seré una esclava. Si debo ser tu esposa, entonces déjame ser tu igual». El traductor tartamudeó, sorprendido por su audacia. Los vikingos murmuraron, pero Ragnar sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas curvando las comisuras de sus labios bajo su barba, pero llegó hasta sus ojos, y en ese momento Elara vio algo inesperado: respeto. «Entonces serás mi igual», respondió en su inglés roto. «Te lo juro sobre Mjolnir». Tocó el martillo de Thor que colgaba de una cadena de plata alrededor de su cuello. Era un juramento sagrado. La ceremonia terminó. Los vikingos comenzaron a festejar con entusiasmo salvaje. Había carne asada, barras de pan, más hidromiel de lo que Elara había visto en su vida. Los hombres cantaban canciones que sonaban como batallas y tormentas. Las mujeres bailaban alrededor del fuego con gracia feroz. Ragnar la llevó lejos del bullicio, hacia una tienda más grande que las demás. Estaba decorada con pieles y tapices que mostraban barcos navegando mares imposibles. Había un lecho elevado, cubierto con más pieles de oso y lobo. Velas de cera de abeja emitían una luz suave y dorada. Elara se tensó cuando él cerró la solapa de la entrada. Estaban solos. Él era su esposo ahora según las leyes vikingas. Tenía derecho a... Pero Ragnar no se acercó a ella. En cambio, se sentó en un banco de madera y comenzó a quitarse los anillos ceremoniales de sus brazos con movimientos cansados. «Tengo miedo», admitió ella en voz alta, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Él levantó la vista. La estudió con esos ojos azules imposibles. «Bien», dijo finalmente, «el miedo te mantiene viva, pero no tienes que temerme a mí. Eres mi captor. Soy tu esposo. No por mi elección». «No», admitió Ragnar, «pero el destino rara vez pregunta nuestras elecciones». Se levantó y caminó hacia un cofre en la esquina de la tienda. Lo abrió y sacó una manta gruesa de lana. Se la ofreció a ella. «Duerme, estás exhausta. Yo dormiré aquí». Señaló el banco. Elara parpadeó confundida. «¿No vas a forzarte?» Su voz se endureció. «No soy esa clase de hombre. Cuando yacemos juntos, será porque ambos lo queremos». Algo dentro del pecho de Elara se aflojó. Una tensión que no sabía que estaba sosteniendo se liberó. No era compasión lo que sentía hacia este bárbaro del norte. Aún no, pero quizás era el comienzo de algo menos oscuro que el terror absoluto. Se envolvió en la manta y se acostó en el lecho de pieles. Era más suave de lo que esperaba. Cálido. Olía a humo de leña y algo especiado que no podía identificar. Ragnar apagó todas las velas excepto una.
Luego se recostó en el banco, demasiado largo para la superficie, con su hacha al alcance de la mano. Siempre listo para la batalla, incluso en sueño, en la oscuridad suave, el ara lo observó. Las sombras jugaban sobre su rostro, suavizando las líneas duras de su mandíbula, las cicatrices que marcaban su piel. Se veía casi humano, casi vulnerable. «¿Por qué yo?», susurró ella en la oscuridad. «De todos los cautivos, ¿por qué me elegiste?». Hubo un largo silencio. El ara pensó que quizás se había quedado dormido, pero entonces su voz llegó, profunda y baja. «Porque cuando te quitaron el saco de la cabeza, no vi miedo en tus ojos. Vi fuego, y he estado frío durante mucho tiempo». No hubo más palabras esa noche. Solo el sonido del viento golpeando contra la tela de la tienda, el rugido distante del mar, y dos corazones latiendo en la oscuridad, separados por costumbres y dioses, pero unidos por algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Los días que siguieron fueron extraños y desorientantes. El ara despertó cada mañana esperando que el mundo vikingo fuera un sueño terrible, pero siempre estaba allí. El sonido de los hombres entrenando con espadas, el olor a carne asada y sal marina, el rugido constante del mar del norte. Ragnar se marchaba al amanecer con sus guerreros. Estaban acampados temporalmente en la costa, esperando vientos favorables para navegar de regreso a Noruega. Durante el día, el ara quedaba bajo el cuidado de las mujeres vikingas. Al principio esperaba hostilidad, crueldad. Pero las mujeres del norte eran diferentes a las monjas del convento. No eran silenciosas ni sumisas. Hablaban con voces fuertes, reían sin vergüenza, trabajaban junto a los hombres en tareas que el ara había sido enseñada a considerar impropias para mujeres. Había una llamada Sigrid, una mujer de mediana edad, con cabello gris trenzado con cuentas de plata y brazos fuertes como los de cualquier guerrero. Era la hermana del anterior Jarl, la tía de Ragnar. Tenía autoridad absoluta sobre el campamento cuando los hombres estaban ocupados. «Así que tú eres la esposa cristiana», dijo Sigrid el segundo día, evaluándola con ojos astutos como los de un halcón. «Ragnar tiene gusto extraño, eligiendo una mujer de iglesia». «No tenía elección en el asunto», respondió el ara con más valentía de la que sentía. Sigrid rió, una risa profunda y genuina. «Ninguna de nosotras tiene elección en nuestros destinos, niña. Pero tenemos elección en cómo los enfrentamos. ¿Llorarás en esa tienda hasta que te pudras o aprenderás a vivir?». El ara no sabía cómo responder. Sigrid tomó su silencio como aceptación. «Bien, entonces aprenderás nuestras costumbres. Aprenderás nuestro idioma y aprenderás a trabajar. No toleramos mujeres inútiles aquí». Fue puesto a trabajar inmediatamente. Ayudaba a preparar comida, a reparar redes de pesca, a cardar lana. Las tareas eran duras pero satisfactorias, de maneras que el trabajo del convento nunca había sido. Aquí, su trabajo tenía propósito inmediato. La comida que preparaba alimentaba a guerreros. La lana que hilaba se convertiría en ropa que mantendría a alguien caliente durante el invierno cruel del norte. Las mujeres le enseñaban palabras en nórdico, primero las básicas: comida, agua, ayuda, peligro, luego palabras más complejas. El ara descubrió que tenía facilidad para los idiomas. El nórdico era áspero en su lengua, pero había cierta música en él, una cadencia que le recordaba al mar. Por las noches Ragnar regresaba. Siempre había sangre en sus manos, pero nunca en cantidad alarmante. «Sangre de entrenamiento», explicó. Sus hombres necesitaban mantenerse afilados. Cenaban juntos en silencio incómodo. Ragnar intentaba hacer conversación en su inglés limitado. Le preguntaba sobre su día.
si las mujeres la trataban bien, si necesitaba algo. ¿Por qué eres amable conmigo?, preguntó Elara una noche, incapaz de contener su curiosidad. Ragnar masticó su carne pensativamente antes de responder. «¿Por qué no debería serlo? Porque soy tu prisionera. Eres mi esposa. Eso es solo una palabra». «No», dijo él, su voz volviéndose seria. «Entre mi gente, el matrimonio es sagrado. Es un vínculo de honor. Te debo protección y respeto, y tú me debes lealtad y hijos». Elara sintió calor subir por su cuello ante la mención de hijos. Aún no habían consumado el matrimonio. Cada noche, Ragnar dormía en el banco, dándole espacio. Pero ella podía sentir la tensión creciendo, la expectativa, el peso de los ojos de los otros vikingos cuando la miraban, preguntándose por qué el lecho permanecía vacío. «No sé cómo ser la esposa de un vikingo», admitió ella. «Y yo no sé cómo ser el esposo de una cristiana», respondió Ragnar con algo que podría haber sido humor en su voz. «Pero aprenderemos». Una noche, cuando el viento soplaba particularmente frío desde el mar, Elara se despertó temblando. Las pieles eran gruesas, pero el frío del norte era diferente al frío de Inglaterra. Era penetrante, óseo. Sintió movimiento y luego calor. Ragnar se había levantado de su banco y había colocado pieles adicionales sobre ella. Sus manos eran cuidadosas, casi tiernas, mientras ajustaba las mantas alrededor de sus hombros. «Gracias», susurró ella. Él se detuvo. A la luz tenue de las brasas agonizantes podía ver su perfil, fuerte, marcado, hermoso de maneras que nunca había considerado que un hombre podría ser. «Tuviste un hijo», dijo ella de repente recordando algo que Sigrid había mencionado. «Una esposa». La espalda de Ragnar se tensó. «Sí. ¿Qué les pasó?» «Murieron». Su voz era plana, sin emoción, pero Elara podía sentir el peso del dolor debajo. «Hace 3 inviernos. Enfermedad». «Lo siento». «No lo sientas». Se volvió para mirarla. La muerte es parte de la vida. Los vikingos no tememos a la muerte, pero... Se detuvo, como si las palabras fueran extrañas en su lengua. «Pero extraño lo que podría haber sido». Elara se sentó, las pieles cayendo de sus hombros. «¿Es por eso que me compraste? ¿Para reemplazarlos?» «No», dijo Ragnar con firmeza. «No puedes reemplazar a los muertos, solo puedes honrarlos viviendo». Se acercó más. Se sentó al borde de la cama, tan cerca que Elara podía sentir el calor irradiando de su cuerpo masivo. «Te compré porque algo en ti me llamó», dijo en voz baja. «Porque cuando te vi, sentí que los dioses me estaban dando una segunda oportunidad. No para olvidar, sino para continuar». Elara no sabía qué responder. En cambio, hizo algo impulsivo. Alcanzó su mano. Era enorme comparada con la suya, marcada con callos y cicatrices, la mano de un guerrero, pero cuando sus dedos se tocaron, fue gentil. «No sé si puedo amarte», dijo ella honestamente. «No sé si sé cómo amar a alguien». «Entonces ambos aprenderemos», respondió Ragnar. Lentamente, con cuidado, se inclinó hacia adelante. Elara podía sentir su respiración en su rostro. Olía a hidromiel y humo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando sus labios se encontraron, fue como nada que ella hubiera experimentado. Suave al principio, exploratorio, luego más profundo, más urgente. Su mano grande se curvó alrededor de su mejilla, sosteniéndola como si fuera algo precioso. Elara sintió que algo dentro de ella se derretía. Todos esos años de represión en el convento, de negarse cualquier placer, cualquier contacto, cualquier pasión, todo explotó como una represa rompiéndose. Se apartaron, ambos respirando pesadamente. «Si continuamos», dijo Ragnar, su voz rasposa, «no habrá vuelta atrás.
Serás mía en todos los sentidos. El Ara miró esos ojos azules imposibles. Vio fuerza allí, pero también vio vulnerabilidad. Vio a un hombre que había perdido todo y estaba arriesgándose a amar nuevamente. Entonces, hazme tuya, susurró. Y bajo las pieles de osos y lobos, con el viento del norte lamentándose afuera, una novicia cristiana y un guerrero vikingo se convirtieron en verdaderos esposo y esposa. Los días se convirtieron en semanas. El clima comenzaba a mejorar, señalando que pronto sería tiempo de navegar hacia Noruega. El campamento se llenó de actividad mientras preparaban los barcos. El Ara había cambiado. Ya no era la chica tímida del convento. Sus manos se habían vuelto ásperas por el trabajo. Su piel había ganado color del sol. Había aprendido suficiente nórdico para mantener conversaciones básicas. Las mujeres vikingas la habían aceptado, especialmente después de que demostrara que no era una inútil delicada. Y su relación con Ragnar había florecido en algo inesperado. Él era gentil con ella en privado, feroz en su protección en público. Le enseñaba sobre su cultura con paciencia. Le había dado un pequeño martillo de Thor tallado en madera, no para convertirla, sino para que entendiera su fe. «Tus dioses y los míos no son tan diferentes», le había dicho una noche. «Tú adoras sacrificio, nosotros adoramos sacrificio. Tú buscas paraíso, nosotros buscamos Valhalla. La única diferencia es el nombre». El Ara había comenzado a verlo de esa manera también. Los vikingos no eran las bestias sin alma que le habían enseñado a temer. Eran personas, tenían códigos de honor, amaban a sus familias, contaban historias, se reían, lloraban, pero la felicidad nunca dura cuando se construye sobre conquista. Una mañana, el Ara estaba ayudando a cargar provisiones en uno de los longships cuando escuchó gritos desde el borde del campamento. Los centinelas gritaban en alarma. Ragnar y sus guerreros corrieron hacia sus armas. Desde el interior de las tierras, un ejército se acercaba. Estandartes cristianos ondeaban en el viento, cruces rojas sobre fondo blanco. La iglesia había enviado fuerzas para rescatar a sus fieles de las manos paganas, o al menos eso es lo que decían. En realidad, era una excusa para masacrar vikingos. Ragnar ordenó a las mujeres y niños que subieran a los barcos. El Ara corrió hacia él, pánico apretando su pecho. «Debes irte con ellos», le gritó, empujándola hacia el agua. «No, no te dejaré». El Ara, su voz era dura, la voz de un líder, no de un esposo. «Si te quedas, morirás, o peor, serás capturada por tu propia gente. ¿Crees que te perdonarán por casarte con un pagano?» Ella no había pensado en eso. Las lágrimas quemaban sus ojos. «Entonces ven conmigo. Navega ahora». «No puedo». Ragnar tocó su rostro con una ternura devastadora. «Tengo hombres aquí. Tengo honor. Un líder no huye». Los guerreros cristianos estaban casi sobre ellos. El Ara podía ver sus rostros ahora. Reconoció a algunos, hombres de ciudades cercanas a su convento. Cazadores de vikingos que se justificaban en nombre de Dios mientras buscaban saqueo y gloria. «Te amo», dijo el Ara de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No sabía que podía amar a alguien así, pero te amo. Ragnar la besó, duro, desesperado. Luego la empujó hacia Sigrid, que estaba esperando en uno de los barcos. «¡Protégela con tu vida!», gritó Ragnar a su tía. «Como si fuera mi propia sangre», respondió Sigrid. El Ara fue arrastrada al barco mientras gritaba el nombre de Ragnar. Los remeros comenzaron a remar, alejando el longship de la playa. Podía ver a Ragnar formando su línea de escudos con sus guerreros. 50 vikingos contra 200 cristianos. Las probabilidades eran imposibles.
El último recuerdo que Elara tuvo antes de que las lágrimas nublaran su visión fue a Ragnar alzando su hacha, rugiendo un grito de guerra que hacía que los cielos temblaran, y lanzándose hacia la batalla como el guerrero nacido que era. Y entonces el barco dio la vuelta alrededor de un promontorio y él desapareció de su vista. El viaje a Noruega tomó semanas. Semanas en las que Elara vivió en una neblina de dolor y terror. Los otros barcos de la flota de Ragnar los habían alcanzado en el mar. Habían logrado escapar con las provisiones y las mujeres. Pero no había señal de Ragnar o sus guerreros. Sigrid mantenía su rostro severo, sin permitirse esperanza ni desesperación. «Los hombres de mi sangre no mueren fácilmente», era todo lo que decía. «Esperaremos». Llegaron al asentamiento de Ragnar al final del verano. Era un conjunto de casas largas de madera y piedra construidas cerca de un fiordo profundo, rodeadas por montañas que se elevaban como gigantes de roca hacia los cielos. El agua era tan azul que dolía mirarla. Bosques de pinos cubrían las laderas. Era salvaje y hermoso y completamente ajeno. La gente del asentamiento recibió a los supervivientes con preocupación. ¿Dónde estaba su jarl? ¿Dónde estaban los guerreros? «Peleando», dijo Sigrid con voz de hierro, «y regresarán». Pero pasaron semanas y no había señal. Elara se instaló en la casa larga de Ragnar, que era la más grande del asentamiento. Tenía un salón central con un gran pozo de fuego, habitaciones privadas en la parte trasera, tapices en las paredes que contaban historias de batallas antiguas. Aquí era donde Ragnar había vivido con su primera esposa, donde había criado a su hijo. Los fantasmas de su pasado la rodeaban. Pero Elara no tenía miedo de los fantasmas, tenía miedo de algo mucho peor. Que Ragnar estuviera muerto y ella estuviera sola en un mundo que no era el suyo. Intentó mantenerse ocupada, aprendió más del idioma, ayudó con la cosecha de otoño. Las mujeres del asentamiento eran reservadas con ella al principio, la esposa cristiana extranjera, pero eventualmente la aceptaron cuando vieron que trabajaba tan duro como cualquiera. Las noches eran las peores. Se acostaba en el lecho que había compartido con Ragnar, rodeada por su olor, y lloraba hasta quedar dormida. Había comenzado a darse cuenta de algo más también. Su ciclo menstrual no había llegado. Sus senos estaban sensibles. Por las mañanas sentía náuseas. Estaba embarazada. El hijo de Ragnar crecía en su vientre, y él no estaba allí para saberlo. Entonces, en una mañana fría de finales de otoño, cuando las primeras heladas cubrían el suelo, un vigía gritó desde la torre de vigilancia: «¡Velas! ¡Velas rojas en el fiordo!». El asentamiento completo corrió hacia la playa. Elara corrió más rápido que nadie, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que estallaría. Un solo longship se acercaba. Estaba dañado, su vela rasgada, su casco marcado con huellas de batalla, y en la proa, de pie como una estatua del dios de la guerra mismo, estaba Ragnar. Elara gritó su nombre y corrió hacia el agua. No le importó que estuviera helada, no le importó que empapara su vestido. Corrió hasta que el agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Ragnar saltó del barco antes de que tocara completamente la playa. Corrió hacia ella y se encontraron en el agua con tal fuerza que ambos casi cayeron. Él la levantó del agua como si no pesara nada, sus brazos envolviéndola en un abrazo que sintió como hogar. Ella enterró su rostro en su cuello, sollozando incontrolablemente. «Pensé que estabas muerto», lloró. «Pensé que te había perdido». «Casi», su voz era ronca, «casi me perdiste, pero los dioses no han terminado conmigo aún». Estaba herido. Podía ver ahora que su brazo izquierdo estaba vendado con tela manchada de sangre. Tenía una cicatriz nueva a través de su ceja. Se movía con la rigidez de alguien con costillas magulladas. Los demás
preguntó Sigrid, que había llegado a la playa. La mitad, dijo Ragnar con dolor en su voz. Perdí la mitad de mis hombres, pero matamos el triple y sobrevivimos. Los vikingos supervivientes eran ayudados desde el barco. Algunos podían caminar, otros tenían que ser cargados. El asentamiento explotó en actividad, trayendo medicinas, preparando comida, atendiendo heridas. Pero Ragnar no soltó a Elara. La cargó de regreso a la casa larga, subió las escaleras hacia su habitación privada y finalmente la dejó en el suelo. «Nunca más», dijo con voz feroz, tomando su rostro entre sus manos. «Nunca más me separaré de ti. Si debo morir, moriré a tu lado». «Ragnar». Elara tomó sus manos. «Hay algo que debo decirte». Vio el miedo cruzar su rostro, el miedo de que ella quisiera irse, que hubiera cambiado de opinión. «Voy a tener un bebé», dijo en voz baja. «Tu hijo o hija». Ragnar se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se ampliaron. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Luego, lentamente, cayó de rodillas ante ella, presionando su frente contra su vientre a un plano. «Los dioses son bondadosos», susurró. «Me dan todo de vuelta». Elara pasó sus dedos por su cabello enredado. «¿Estás feliz?» Él levantó la vista. Lágrimas brillaban en sus ojos azules, algo que ella nunca había visto antes. «Estoy más que feliz, estoy completo». Pero incluso en ese momento de alegría perfecta, Elara sabía que su historia no había terminado, porque afuera, más allá de las montañas y los mares, su antiguo mundo aún existía. La Iglesia aún los consideraba enemigos. Y tarde o temprano, esos dos mundos colisionarían nuevamente. El invierno llegó a Noruega con garras de hielo y dientes de viento. La nieve cubrió el asentamiento como un manto blanco, transformando el mundo en algo mágico y mortal. Los días se acortaron hasta que apenas había luz, y las noches se estiraban eternamente bajo cielos que bailaban con luces verdes y púrpuras. Elara floreció durante esos meses oscuros. Su vientre creció con el hijo de Ragnar. Las mujeres del asentamiento la rodearon con tradiciones antiguas, preparándola para el parto, enseñándole canciones de cuna en nórdico, compartiendo historias de sus propios hijos. Ragnar era sobreprotector hasta el punto de ser ridículo. No la dejaba salir cuando el hielo era demasiado resbaladizo. Insistía en que comiera las mejores partes de cada comida. Por las noches hablaba con su vientre en su idioma natal, contándole historias al bebé nonato sobre barcos y batallas y los dioses del norte. «¿Y si es una niña?», preguntó Elara una noche, acariciando su vientre abultado. «Entonces será la guerrera más feroz de todos los mares», respondió Ragnar sin dudarlo. «Le enseñaré a pelear con hacha y espada. Ningún hombre se atreverá a faltarle el respeto». Elara sonrió. Este hombre que había sido su captor se había convertido en su mundo. Había aprendido a amar su fiereza, su honestidad brutal, la ternura escondida bajo capas de cicatrices y músculos. Él le había enseñado que el amor no siempre llegaba suavemente, a veces llegaba como una tormenta, y a veces esas eran las mejores tormentas. Pero el mundo exterior no los había olvidado. En la primavera, cuando el hielo comenzó a derretirse y los barcos pudieron navegar nuevamente, llegaron noticias. Un emisario cristiano había llegado a asentamientos vikingos vecinos con un mensaje del rey de Northumbria. Querían paz, querían comercio, pero había una condición. Los vikingos debían devolver a las mujeres cristianas que habían capturado durante las incursiones. El emisario llegó al asentamiento de Ragnar en un día brillante de mayo. Era un monje con hábito marrón y cruz de madera. Hablaba nórdico con fluidez.
Y cuando sus ojos cayeron sobre Elara, ahora visiblemente embarazada y vestida en ropas vikingas, su expresión se llenó de horror santurrón. «Hermana Elara», dijo en inglés, «he venido a rescatarte de estos paganos». «No necesito ser rescatada», respondió Elara en nórdico, para que todos pudieran entender. «Esta es mi casa». El monje palideció. «Has sido corrompida, contaminada, pero la Iglesia es misericordiosa. Te perdonaremos tu pecado si regresas». Ragnar se levantó de su trono, su presencia llenando el salón como una tormenta. «Mi esposa no es tu hermana, es mía, y lleva a mi hijo, no irá a ninguna parte». «Ella fue prometida a Dios», insistió el monje. «Ella eligió otro Dios», respondió Ragnar, «y ese Dios soy yo». Era arrogante, blasfemo, perfectamente vikingo. El monje se volvió hacia Elara con ojos suplicantes. «¿Es esto verdad? ¿Elegiste esta vida de paganismo y pecado?» Elara se levantó, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Pensó en la chica que había sido, silenciosa, obediente, escondiéndose en un convento porque no había otro lugar para ella. Pensó en la mujer que se había convertido, fuerte, amada, libre. «No elegí cómo comenzó esta historia», dijo con voz clara y firme, «pero elijo cómo termina. Elijo a Ragnar, elijo este asentamiento. Elijo a mi hijo, y si eso me convierte en pecadora ante tu Dios, entonces llevaré ese pecado con orgullo». El monje tembló de ira o miedo, o ambos. «Entonces estás condenada». «Quizás», dijo Elara, «pero soy libre, y eso es más de lo que jamás tuve en tu iglesia». El emisario se marchó con las manos vacías. Elara sabía que habría consecuencias, sabía que la iglesia no olvidaría ni perdonaría. Pero por ahora, en este momento no le importaba. Ragnar la envolvió en sus brazos. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja, solo para ella. «Aún puedes irte. No te detendré si quieres regresar a tu antigua vida». «Tú eres mi vida», respondió ella simplemente. Su hijo nació en una noche de verano, cuando el sol apenas tocaba el horizonte, antes de volver a subir. El parto fue largo y brutal. Elara gritó en 2 idiomas, maldijo a todos los dioses que conocía y finalmente, en el momento más oscuro antes del amanecer, trajo una nueva vida al mundo. Era un niño, fuerte y saludable, con pulmones que anunciaban su llegada a todo el asentamiento. Tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos azules de su padre. Ragnar lloró abiertamente cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Este guerrero que había matado a 200 hombres temblaba mientras acunaba al bebé pequeño contra su pecho masivo. «Se llamará Eric», dijo con voz ronca, «como mi padre, pero le enseñaremos las historias de ambos mundos, las sagas del norte y las historias del Dios cristiano. Será un puente entre nuestros pueblos». Elara, exhausta pero radiante, sonrió. «Un puente», repitió. «Me gusta eso». Los años que siguieron fueron de paz inesperada. El asentamiento prosperó. Eric creció fuerte y curioso, aprendiendo a hablar tanto nórdico como inglés, escuchando historias de vikingos y santos, celebrando tanto la Navidad como el Yule. Ragnar nunca más fue en incursiones de pillaje. En cambio, estableció rutas comerciales con Inglaterra. Algunos lo llamaron blando, otros lo llamaron sabio. Él no le importaba. Tenía todo lo que necesitaba bajo su propio techo. Más hijos llegaron. Una hija con el fuego de su madre y la fuerza de su padre. Luego, gemelos, un niño y una niña, que llenaron la casa larga con risas y caos. Elara nunca olvidó completamente su antiguo mundo. A veces, por las noches, aún rezaba en latín. Aún hacía la señal de la cruz. Pero también aprendió a honrar a los dioses nórdicos. Aprendió que la fe no tenía que ser absoluta para ser real.
Ragnar envejeció con gracia. Sus cicatrices aumentaron, pero también su sabiduría. Se convirtió en un jarl respetado no solo por su fuerza en batalla, sino por su justicia en tiempos de paz. Y Elara. Elara se convirtió en una líder por derecho propio. Las mujeres del asentamiento la buscaban para consejo. Los comerciantes cristianos que llegaban la trataban como embajadora entre mundos. Ella era la prueba viviente de que los enemigos podían convertirse en amantes, que las diferencias podían ser puentes en lugar de muros. Fue en un día de otoño, muchos años después, cuando Elara estaba de pie en el acantilado mirando el fiordo, que Ragnar la encontró. Su cabello ahora tenía hebras de plata. Su rostro tenía líneas que contaban historias de risas y lágrimas. Pero para él, seguía siendo la chica con ojos de fuego que había visto ese día en el mercado de esclavos. ¿En qué piensas?, preguntó, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. En destinos, respondió ella, recostándose contra su pecho. En cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo del mejor. Los dioses tienen planes extraños, dijo Ragnar. O quizás, dijo Elara, volviéndose para mirarlo, no son los dioses en absoluto. Quizás somos nosotros, nuestras elecciones. Nuestro coraje para amar incluso cuando el mundo dice que debemos odiar. Ragnar la besó, tan suavemente como la primera vez, con toda la reverencia que un guerrero podía sentir por la mujer que había salvado su alma. «Te amo», dijo en perfecto inglés. Había aprendido su idioma con los años, así como ella había aprendido el suyo. «Y yo te amo», respondió ella en nórdico perfecto. 2 idiomas, 2 mundos, una vida. Cuando Ragnar Eriksson finalmente cayó en batalla décadas después, defendiendo su asentamiento de piratas que no respetaban los tratados de paz, murió como había vivido, con un hacha en la mano y una canción en los labios. Sus últimas palabras fueron el nombre de Elara. Ella vivió muchos años más, rodeada por sus hijos y nietos. Contaba historias de su vida a quien quisiera escuchar, historias de un tiempo cuando cristianos y vikingos eran enemigos, historias de cómo el amor había construido puentes sobre océanos de diferencias. Y cuando finalmente cerró sus ojos por última vez, en una noche tranquila de invierno con nieve cayendo suavemente afuera, murió sonriendo. Porque sabía con cada fibra de su ser que en algún lugar, ya fuera en el paraíso cristiano o en el Valhalla vikingo, Ragnar la estaba esperando. Y volverían a estar juntos. Ella fue subastada con un saco en la cabeza y comprada como ganado. Pero el gigante vikingo que dijo, «Me casaré contigo hoy», le enseñó que el amor más verdadero nace en los lugares más oscuros. Porque el destino no pregunta nuestro permiso, solo nos da elecciones. Y Elara eligió amar al enemigo, elegir construir en lugar de destruir. Eligió creer que incluso los corazones más diferentes pueden latir al mismo ritmo. Esta fue la historia de Elara de Whitby y Ragnar el rompehielos. Una historia de conquista que se convirtió en amor, de captura que se convirtió en libertad, de odio que se transformó en el legado más hermoso, una familia que unió 2 mundos. Y si alguna vez dudas que el amor puede trascender cualquier diferencia, recuerda esto. Ella rezaba a un Dios, él honraba a muchos. Pero ambos adoraban lo mismo en el fondo, el coraje de ser fieles a su corazón. Y eso, más que cualquier religión o tradición, es lo que los hizo inmortales.